Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa de expertos que lleva por título Abrir las fronteras teóricas, encuentro con la crítica jurídica. Contamos con una mesa de extraordinarios ponentes en esta 13ª Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, sobre todo en las mesas organizadas por el equipo dirigido por la doctora María Eugenia Alvarado Rodríguez, profesora investigadora del CEIS de la UNAM. Y vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Miguel Ángel Cabrera Sánchez, quien va a disertar sobre la crítica jurídica. Adelante, Miguel. Bueno, pues gracias, Alfonso. Buenas tardes. Agradezco muy rápidamente, porque tengo 15 minutos, al CEIS, al Instituto de Investigaciones Económicas y también a la logística del evento, que siempre han sido muy cálidos. Voy a ir un poco rápido, así que siento mucho si tienen alguna duda. Igual al final, si me preguntan, tal vez pudiera responder algo. Voy a hablar sobre paradojas matemáticas y cómo esto tiene que ver con el derecho, partiendo un poco de la poesía, sentido retórico. Bueno, la crítica jurídica, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok, como que aquí siento así como, ¿no? Pero bueno, la crítica jurídica, un poquito más despegado, ¿verdad? Ahí está bien, ¿no? Ah. La crítica jurídica es creada la crítica jurídica lo que hace es criticar a la ideología creada por el lenguaje, porque el lenguaje es una forma de pensamiento. El lenguaje performativo de la poesía, la retórica, materializa socialmente las estructuras del poder. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en inglés que en español o en alemán. En inglés, como es un idioma germánico, así como el alemán, tienden a aglutinar conceptos. Entonces no es lo mismo el derecho en alemán, obviamente, que el derecho en pensar en español. Ahora, sin embargo, eso no nos exime que podamos usar ciertas figuras retóricas para pensar el derecho, que tiene que ver con una crítica a las estructuras del poder. Lo que estoy diciendo es que las estructuras del poder se relacionan con la capacidad de hablar. Entonces el poder tiene que ver con la capacidad de hablar y también cómo se reduce a códigos y leyes. Por eso es ideología. Quien piensa, habla. Y por lo tanto, performa el mundo. Bueno, entonces, aquí puse, el inglés y el alemán son idiomas mucho más estructurales que el español, pero podemos usar las figuras retóricas de la lógica más pulcra y sofisticada. Entonces, aquí el asunto con la lógica es que voy a hablar un poco del matemático Kurt Gödel, ¿no? En alemán se pronuncia como, alguien dice, por ejemplo, Goethe, es en español Goethe. Entonces este se pronuncia Gödel, entonces digamos Gödel, ¿no? Para entendernos rápido. Bueno, cuando digo lógica, me refiero obviamente a la estructura de un sistema jurídico. Entonces, en esto no me refiero a códigos escritos, sino a principios éticos que emanan de la idea de lo justo, que no es sino la deducción epistémica de la idea de bien, y solo existe una idea de bien, no múltiples. Origen antropológico de la idea del bien, que yo asocio, por ejemplo, a la cosmogonía, sobre todo a un autor que es Hans Blumenberg. Entonces, ¿cómo se deduce desde este punto de vista que ya es antropológico la idea del bien? Ahora en un momento voy a ver cómo conecto todo esto. Bueno, con la situación arcaica de las sociedades. Entonces, una sociedad arcaica lo que hace es reducir la experiencia abismal del infinito a leyes que regulan, no sé, la primavera, las cosechas, todo esto. Entonces, el derecho surge, la ley surge de la conceptualización racional del tiempo. El derecho surge de la conceptualización racional del tiempo vía las leyes que pueden ser, ya en un segundo momento, escritos. En un primer momento son más como de palabra creída, ¿no? De que se acepta la palabra. Bueno, entonces, ¿esto por qué? Pues porque hay un nomos, claramente, que regula, ¿no? Entonces, el bien está asociado con lo que le decía al principio, la manera en que las constituciones, por ejemplo, son escritas, ¿no? Que es la ideología de la que hablaba al principio. Entonces, que ahí es donde me quiero enfocar. El trabajo de Kurt Gödel. No hay tiempo para hablar demasiado. Les puedo recomendar este fantástico
documento del doctor Alfredo Alejandro Careaga, de la serie Hipercuadernos de Divulgación Científica, de aquí de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM, que se llama el teorema de Gödel, ¿no? Entonces, a ver, rapidísimo, voy a leer un poco. El teorema de Gödel es uno de los resultados fundamentales de las matemáticas del siglo XX y una de las aportaciones cruciales a las matemáticas de todos los tiempos. Por su importancia es equiparable a la teoría de la relatividad de Albert Einstein o al principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. A pesar de su enorme relevancia, poca gente fuera del mundo de la ciencia ha oído hablar de él. Es, sin embargo, un teorema que no es difícil de entender, que provoca enorme interés en quienes lo llegan a captar y cuyas aplicaciones ilustran fascinantes paradojas matemáticas. Tal vez la mayor aportación de Kurt Gödel es que, junto con otros trabajos de pensadores del siglo XX, sus teoremas establecen límites para las matemáticas en particular y para el conocimiento científico en general. Pues tengo que leer porque si no, no voy a llegar al punto. Esto es verdaderamente importante, pues antes de este resultado, los científicos y el público en general considerábamos que no existía límite alguno para la ciencia. Creíamos ingenuamente que era solo cuestión de tiempo, pero que al final llegaríamos a comprender todos los secretos de la naturaleza. Los pensadores posteriores a la revolución industrial consideraban que la naturaleza era como una inmensa máquina preprogramada y con optimismo afirmaban que tarde o temprano los científicos llegarían a conocer todas las reglas de la máquina. Hoy sabemos que existen aspectos que son imposibles de conocer debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de conocimientos, incluida la ciencia misma. La ciencia no puede tener un estatuto de absoluta verdad. Y el teorema de Gödel coadyuva esto. Pues bien, los principios axiomáticos de la ley, ¿no?, que son positivos, también tienen limitaciones desde este punto de vista. ¿Cómo lo voy a explicar? Rápidamente, con paradojas. Está este libro de César González Ochoa, El mentiroso, y Zenón, Apuntes para el estudio de la paradójica, que curiosamente lo publica el Instituto de Investigaciones Filológicas. Lo pueden encontrar allá, es muy bueno. Y lo traigo a colación porque, por ejemplo, si yo menciono, yo solo sé que no sé nada, claramente ahí tengo una paradoja porque estoy mencionando que sé algo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera prepara el camino. O, por ejemplo, otro que me gusta mucho: soy un mentiroso empedernido, nunca digo la verdad. Yo con mis amigos, ¿no?, cuando de repente en alguna noche calenturienta de verano estamos hablando, les digo, soy un gran mentiroso, hasta cuando miento digo la verdad, ¿no? Bueno, entonces, rapidísimo, lo que demuestra Gödel es, a ver, viene acá, voy a saltar, esto no es tan relevante, alguna parte se me perdió, pero preparación, esto es más adelante. No sé si me van más o menos siguiendo. Estoy afirmando que hay sistemas axiomáticos desde la lógica que se derivan de aplicaciones del derecho, de la informática, de la economía, de la lingüística, de lo que ustedes quieran, que nos hacen pensar, ya demostrado, que hay sistemas axiomáticos lógicos, piensen ustedes en códigos, constituciones, etcétera, que implican un grado de indemostrabilidad en sus aseveraciones. Quiere decir que siempre va a haber paradojas que violen la normatividad estructural. Y el mismo Kurt Gödel lo hizo cuando se naturalizó estadounidense, viniendo desde Alemania, le encontró contradicciones estructurales a la Constitución de los Estados Unidos. Por ejemplo, bueno, no voy a poner un ejemplo ahorita, no hay tiempo, pero no me refiero a las contradicciones de que un artículo se pelea con otro, me refiero a la estructura lógica del sistema. Bueno, entonces, ya para ir terminando, aquí está, que lo encontré. Según este documento, podemos reducir el teorema de Gödel a lo siguiente: existen aseveraciones cuya verdad o falsedad no vamos a poder demostrar. Ahora, yo el día de ayer di una ponencia sobre la mitología mitología persa y los Borges, y hablé de que para mí, al menos, contraviniendo el esquema de Wilhelm Nestle, quien afirma que del mitos se pasa al logos, para mí el mitos, el cuento, la narración, epistemológicamente arroja resultados de verdad sobre el mundo. El mito habla sobre la condición humana. En griego, el mito, la palabra significa narración, cuento. Entonces, vamos a llevar esto a un segundo momento. Y les voy a contar el cuento que viene aquí, porque ponen un cuento, entonces qué maravilloso, ¿no?, que se conecta con lo de ayer. Y les va a gustar porque habla de ciencias de la complejidad, de inteligencia artificial. Pues viene hasta el final. A ver, entonces veamos. Dice, demostración.
Ahora, lo que estoy diciendo es muy rápido, pero tiene implicaciones tremendas que nos rebasan ahora mismo. Porque afirma que el derecho positivo no es, no es, digamos, la quinta esencia del derecho, que siempre va a haber estados de excepción en las leyes positivas, ¿no? Un poco como Carl Schmitt cuando habla del estado de excepción, ¿no? Entonces, digamos, esto también tiene que ver con que el derecho positivo es ideológico y incluye inherentemente contradicciones en su estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Ahorita rápido con el cuento. Dice, y nada más con esto acabo, mi estimado Alfonso, ¿no? Pues nada más voy a leer rápido una paginita. Dice, a ver. La demostración del teorema de Gödel que vamos a presentar tiene sabor a informática y está inspirada en la que hallamos en el excelente libro de Rudy Rucker, Infinity and the Mind. Resulta que la empresa transnacional de alta tecnología, la Torre de Marfil Inc., ha diseñado y construido una nueva computadora tan poderosa que la ha bautizado como la máquina de la verdad universal, ya que es capaz de contestar correctamente cualquier pregunta que se le haga. Esta máquina utiliza un grandísimo número de transistores que superan varios órdenes de magnitud al de cualquier supercomputadora anteriormente construida. La máquina realiza una inmensidad de operaciones lógico-matemáticas por segundo, tiene una enorme memoria RAM y una capacidad de almacenamiento en disco verdaderamente fabulosa. En cuanto a su software, esta computadora maneja los últimos avances de la inteligencia artificial y sus bases de datos y sistemas expertos contienen la totalidad del conocimiento de la humanidad. La cantidad total de líneas de código de estos programas es inmensa. Nunca antes se habían escrito programas tan complejos. Es verdaderamente la máquina de la verdad universal. El día de su presentación, con muchos bombos y platillos, la orgullosa empresa La Torre de Marfil Inc. pone la máquina a disposición del público y pide que se le hagan preguntas, cualesquiera preguntas mismas que la MBU contestará infaliblemente y de forma inmediata. Al evento asistió un joven llamado Kurt Gödel, que primero escribió la siguiente frase. La proposición G. La MBU no dirá que esta frase, o sea, G, es verdad. Y después le hizo la siguiente pregunta a la máquina. ¿La frase G es verdadera o es falsa? La máquina empezó a vibrar, arrojó un poco de humo, un par de chispas y se congeló permanentemente sin haber dado respuesta a la pregunta de Gödel. Con esto terminó el evento. La Torre de Marfil Inc. quebró y Gödel fue aclamado como uno de los científicos más brillantes del siglo XX. ¿Qué sucedió en el interior de la máquina? Veamos. En primer lugar, es importante destacar que la computadora es finita en todas sus características. El número de transistores, la cantidad de líneas de código y todos sus demás parámetros. Si bien eran muy grandes, no eran infinitos. Esto es equivalente a decir que estamos tratando con un sistema basado en un número finito de axiomas. El razonamiento de la máquina fue el siguiente. Voy a suponer que G es verdad y si ese fuera el caso, entonces podrá responder, en efecto, G es verdad. Pero al examinar la frase G aparece inmediatamente una contradicción, pues la frase dice justamente que yo, la MBU, nunca diré que G es verdad. O sea que si concluyo que G es verdad y lo digo públicamente, entonces por el hecho mismo de decirlo, hago que G sea falsa y como consecuencia mi aseveración sería una mentira y yo no puedo mentir. Con lo anterior queda establecido que yo, la MBU, nunca diré que G es verdad. Como consecuencia, por el simple hecho de guardar silencio, hago que G sea verdad. Como soy la MBU y nunca puedo mentir, mejor no contesto y me congelo. Al congelarse y no responder, la máquina de la verdad universal hace que la frase G sea cierta. Entonces Gödel dice, yo conozco una verdad que la MV no puede afirmar. Yo sé que la frase G es verdadera, pero la máquina es incapaz de decidir si G es verdadera o es falsa. Por lo tanto, la máquina no es verdaderamente universal, porque no delibera si es verdad o falsa. Además, no importa si le aumentan sus transistores y sus líneas de código un millón y millón de veces, pues la máquina nunca podrá decir sobre la verdad o falsedad de la frase G. La demostración que acabamos de presentar, ya está acabando, no tiene el rigor que las matemáticas requieren. Sin embargo, Gödel fue capaz de encontrar para cualquier sistema axiomático finito una ecuación polinómica compleja cuya solución existe si y solo si G es verdad. Es decir, que G no es una frase vaga y mal definida que se basa en juegos de palabras. Al contrario, G es un problema matemático específico cuya solución conocemos, pero que el sistema axiomático en cuestión es incapaz de decir si es cierto o falso. La consecuencia demoledora del teorema de Gödel es que dicho sistema axiomático finito, cualquiera que éste sea, no puede representar una teoría completa y definitiva de las matemáticas. Entonces, en mi corolario, digamos, en mi coda, como dicen los músicos, ¿no? Es lo siguiente. No se dejen engañar por personas que luego les digan que Sofía, o que ahora está de moda con una máquina que se llama Sofía, sea inteligencia artificial. No puede haber
una inteligencia artificial que viole estos principios matemáticos. Por lo tanto, yo diría que es una burbuja financiera. Ya ni siquiera hablé de las burbujas financieras, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tengo 2 minutos muy valiosos, sí puedo decir que el hecho de que, aquí tenía preparada como un paréntesis, ¿no? En torno a la eticidad, ¿no? Que tiene que ver con que el bien es uno, como les dije, ¿no? Esto se deriva, lógicamente, la ética no es una cuestión moral, es una conclusión lógica, a esto va el punto, es una conclusión lógica, matemática, y ya que tengo nada más como una chispa de tiempo, quiero decir que, por ejemplo, en el caso de las matemáticas y de la informática, que fue la que colapsó el sistema de Estados Unidos en 2008, hace que tenga consecuencias geopolíticas muy importantes, ¿no? Porque son las que preparan el terreno para las próximas burbujas especulativas, ¿no? Que truenan, como la del 2008 y otras previas, ¿no? Y que afectan, digamos, desde la computación, la economía. Eso es muy importante que lo sepamos, porque ahora se está manejando la idea de que hay un bluff tremendo desde Estados Unidos para inflar el dólar, ¿no? Por ejemplo, y que el gobierno sube las tasas de interés, la gente compra los bonos, los empresarios, y eso alimenta, ustedes saben mejor que yo, el sistema monetario internacional, que va a quebrar por las computadoras. Entonces, fíjense cómo tiene todo que ver. Quiebran las computadoras, ¿no? La computación, digamos, está limitada en ese sentido. Y también se quiebra todo el sistema, todo el código, digamos, no nada más informático, sino ético, ¿no? Y legal de las mismas, y que nos afecta directamente a nuestros bolsillos. Bueno, pues encantado. Gracias. Agradecemos la intervención de Miguel Ángel Cabrera Sánchez y a continuación damos la palabra al doctor Jorge Robles Vázquez, quien es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y también es profesor de